Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos listos, dispuestos para informarles, para opinarles, para enmarcarles lo que nos parece obligado que hay que conocer de la actualidad española o internacional. Tenemos dos premisas, la valentía y a la vez el rigor. Y nos movemos en un ambiente general que es y tiene que seguir siendo el de las libertades. Eso no se puede cercenar. Aquí no va a venir nadie de la Moncloa o de donde sea a decirnos no, ese tertuliano no porque dice cosas que, ni va a venir nadie a decirnos no. Aquí hay que decir que Sánchez ha salido muy airoso del debate del otro día. Si lo creemos lo diremos y si no, pues no lo diremos. Pero órdenes las justas. Esto no es como lo de Ábalos, los ministerios de Ábalos. Bueno, ya se irán dando cuenta a lo largo del programa de que están viendo un programa que no encaja en el modelo típico de las telepedros, de las cuales tienen ya pues más de una docena. Hoy tenemos que empezar con una noticia triste, que ha sido el fallecimiento de un agente forestal cerca de Paúls, al sur de la provincia de Tarragona, lugar del que ya les vamos contando desde hace tiempo que ha habido un incendio, que felizmente está controlado, pero que hay que seguir trabajando. Los bomberos, cuando se apagan las llamas, siguen trabajando porque tienen que hacer un montón de trabajo para impedir que el fuego rebrote. Este bombero de este incendio formidable, más de 4.000 hectáreas calcinadas, se ha caído durante la realización de esos trabajos, se ha caído al vacío en un barranco, unos 20 metros, y ha perdido la vida. Ha perdido la vida, como dicen los de comisiones obreras, y en este caso hay que decirlo, tienen razón, eso es lo que se llamaría morir trabajando. Morir trabajando es muy duro, es una circunstancia pues que, en fin, que desde aquí le mandamos nuestras condolencias a su familia porque es muy duro morir trabajando para los demás en un tema de un incendio en el que había vidas en juego. Tremendo. Bueno, ahí tienen, por si no lo recordaban, escenas del incendio en Paúls, al sur de la provincia de Tarragona. Bien, nos vamos a ir a nuestro recorrido internacional, hoy focalizado en varias cosas. Una es Ucrania, porque mientras Volodymyr Zelensky está en Roma pidiendo dinerito para poder comprar drones y continuar la guerra, y a la vez pidiendo, a ver si usted está por ahí Pedro Sánchez también en Roma, hay un montón de líderes y tal hablando con Zelensky, y a la vez pidiéndoles, oiga, empiecen a pensar en un plan Marshall para la reconstrucción de mi país, porque esto cuando termine, no sabemos de qué forma, pues va a haber que reconstruirlo porque está hecho trizas. El plan Marshall, como recordarán, fue aquel plan americano que se arbitró para que los países que habían tenido el desastre de la Segunda Guerra Mundial en sus fronteras, España quedó fuera, pues se recuperasen con dinero americano. Y se aplicó ese dinero a infraestructuras, a construir casas, a construir todo tipo de carreteras, puentes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de ellos todavía son utilizados en Italia sobre todo, pero bueno, hay otros países donde el dinero se empleó para reconstruir las ciudades. Alemania, Francia, Inglaterra, por supuesto, Bélgica, Holanda, Polonia. Bueno, Polonia, dinero americano, pues no llegó más que al principio, porque luego, pues ya saben, cayó el telón sobre ellos y se acabó. Bueno, pues además estos coincidían en el tiempo con que los rusos han producido otro ataque masivo con drones sobre la ciudad de Kiev, 2 muertos, 15 heridos, en fin, unas circunstancias bastante tremendas porque al final o les ayudan a los ucranianos o acabarán convirtiéndose en las víctimas propiciatorias de esos ataques de los inacabables drones rusos, que envía Putin contra diferentes lugares, en este caso la capital, Kiev. Bueno, ¿y en Estados Unidos qué? Bueno, pues en Estados Unidos ha dicho Trump que le impone un 50% de aranceles a los productos que lleguen a Estados Unidos desde Brasil, y él le ha añadido algo curioso dentro de lo que es la doctrina Trump, que aparentemente pues no se fijaba en determinadas cosas, ¿no? Dice la administración Trump que como en Brasil están empecinados
en el juicio contra Bolsonaro, al que le acusan de intento de golpe de Estado y no sé qué, cosa que a Trump le sensibiliza mucho porque él pasó por un trance parecido, pues que como están pesados con lo de Bolsonaro, 50% de aranceles. Con lo cual el arancel ya empieza a tomar connotaciones de castigo, de rejón político. Que tú estás haciendo lo que a mí no me gusta que haces, pues toma más rejón a tus productos, con lo cual pues ya, si había antes algún elemento objetivo que podía poner en valor Estados Unidos contra las importaciones de algunos países utilizando este tipo de argumentarios, va a ser muy difícil que pasen a la historia los aranceles Trump como argumentos económicos y tan solo económicos. Escuchamos a Donald Trump. La fórmula se basa en el sentido común, en los déficits, se basa en cómo nos ha tratado durante los años cada país y está basado en cifras puras. Hoy publicaremos algunas cartas más. Brasil, por ejemplo, no ha sido buena con nosotros, no ha sido buena para nada. Luego lanzaremos una cifra con respecto a Brasil. Bueno, él cree que la Unión Europea tampoco ha sido buena con Estados Unidos. ¿Qué quieren que les diga? Bien, ya en territorio de lo que son las noticias que tenemos que conocer en España, quiero que vean, no porque haya sido, hombre, ha sido impactante, pero ya más o menos ya pasó. Una tormenta que ha caído sobre Burgo de Osma, en Soria, espectacular. Ahora van a ver imágenes. Quiero que lo vean porque, bueno, pues llega el fin de semana y en algún momento del fin de semana, que no nos cuentan, se van a producir lluvias muy violentas en la parte norte de la península, sobre todo en el noroeste, pero hay dudas sobre eso. Hay quien cree que Aragón y Cataluña también están en riesgo de recibir el impacto de esa dana, pero que en cualquier caso sepan que este fin de semana puede ser un fin de semana complicado en algunos lugares de España, desde Galicia hasta Cataluña. En la EMET están preocupados por esto, pero no dan un pronóstico más concreto en lo geográfico. Sí que quitan de la ecuación al sur de España o al medio sur de España, pero dentro del este y el oeste hay una confusión bastante considerable. Y luego, además de lo que nos pueda traer la dana, de las tormentas, de las precipitaciones, del granizo, de lo que sea, están las tormentas y las precipitaciones que nos provoca el gobierno, porque ya saben ustedes que este gobierno es muy voraz fiscalmente. Y bueno, pues sabemos lo que llevamos hasta el 30 de junio, pero se nos han olvidado algunas de las cosas que van a ser centrales en la subida de impuestos que vamos a tener todos en lo que queda de año. Y nos lo cuenta Marian Vallejo. Estamos a mitad de año, pero los siguientes meses se avecinan moviditos. Hablamos en concreto de impuestos. El Gobierno prevé una nueva subida masiva en lo que queda de 2025. Empezamos hablando por el diésel. El Gobierno se comprometió con la Comisión Europea a imponer un impuesto desde el año 2021 a cambio de los fondos europeos, pero esto todavía no lo ha hecho. Con el castigo de Bruselas de no dar el 100% del quinto pago de estos fondos, el Gobierno prevé aprobar el impuesto al diésel este mismo año y hasta el 2028. Un impuesto que podría perjudicar a 13 millones de conductores. Pero hay más, porque Hacienda busca una armonización fiscal, lo que supondría una subida del impuesto de sucesiones en la Comunidad de Madrid y en Andalucía. A esto se sumarían también subidas en la fiscalidad de las empresas, en el IRPF y en la fiscalidad derivada de la salud. En este último aspecto hay que recordar que el Ejecutivo planteó el año pasado subir el IVA a la sanidad privada, un plan que en su momento fracasó, pero que podría volver a ser sacado del cajón. Este año también podría haber una subida en los impuestos de los peajes y en el de la circulación. Unas subidas que podrían llegar para quedarse y como ejemplo tenemos el IVA del gas. Recordemos que en el año 2022, con motivo de la crisis energética, el IVA se redujo al 5% entre octubre y diciembre. En 2023 esa reducción se mantuvo. Fue en 2024 cuando subió. Entre enero y marzo de ese año aumentó un 10% y a partir de ahí volvió a ser del 21% hasta ahora. Así que como vemos, el segundo semestre de este año puede llegar a ser un golpe fuerte para la mayoría de los españoles. Y como se nota que no me cae bien, se me olvidó hablarles de Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha superado con bastante comodidad una moción de censura que le planteaban
pues los grupos minoritarios del Parlamento Europeo a propósito de sus relaciones con Pfizer. Recordarán que el laboratorio Pfizer fue uno de los grandes suministradores de vacunas en tiempos del COVID y que la señora von der Leyen no ha querido, porque no le ha dado la gana, a pesar de que se lo exigen diferentes organismos europeos, publicar o entregar sus comunicaciones por correo electrónico con el presidente de Pfizer. Eso dio lugar a lo que se llama el Pfizer Gate, que es el escándalo Pfizer, y mira tú por dónde, pues eso se habló cuando la eligieron, que podía ser un problema para su elección, o mejor dicho, para su reelección, pero al final hubo un acuerdo de socialistas y populares y ahí está sentadita en el sillón de presidenta europea. Hoy se ha votado esto, la diferencia en la votación es clamorosa, 1-3, los que están por mantenerla 3 y los que están por removerla 1. ¿Y quiénes son los que están por mantenerla? Populares, ellas del Grupo Popular Europeo, socialistas y también los verdes. Los verdes también han dicho que les mola cómo está llevando la señora esta la relación con un laboratorio. Los laboratorios y los verdes suelen llevarse mal. Pero mira tú por dónde, dentro de esto que podríamos llamarle el gran enjuague europeo, de esa magnífica cantidad de diputados, todos cobrando un sueldazo, ¿verdad?, que están ahí sentados y que muchos de ellos hoy ya estarán camino de su casa porque ya han votado, ya han cumplido, semana que cae al bolsillo, deben pensar. Bueno, y ya sabéis que me gustaría mucho convenceros de que hay cosas que son muy peligrosas y que tenemos que cambiar entre todos. Nosotros, ¿qué podemos hacer, los ciudadanos de a pie? Pues exigirle a los partidos, los que tengáis relaciones con ellos, yo mismo desde aquí, pues exigirles, oye, tenéis que cambiar el paso en materia de la droga. Lo que no puede ser es que tenga las penas que tiene, el desinterés absoluto en castigar a las bandas de narcotráfico, como que, bueno, que nos hemos acostumbrado a esto, sin entender que esas bandas lo que persiguen es alterar nuestra convivencia. ¿Cómo? Pues afectando a nuestra seguridad. Ya veis normalmente cómo son cuando hay decomisos importantes, operaciones antidroga, que aparecen armas absolutamente de película, que aparece dinero en efectivo capaz de comprar voluntades de provincias enteras. Así es que es lo que nos separa a nosotros de convertirnos en cierto modo en un país donde el narco manda, como por ejemplo en parte de México o años atrás en Colombia, es tan solo que los ciudadanos reaccionemos y exijamos a los partidos que no hagan como hasta ahora, que no escondan la cabeza bajo la arena como el avestruz, que hagan otras cosas. Aumentar las penas, en fin, tratar de quitarnos de encima de vez en cuando alguna de estas bandas internacionales que deciden instalarse aquí porque todo es bueno, la comida, la sangría, la música, el paisaje, el clima, todo es fantástico. Y si te pillan vas a una cárcel donde te tratan educadamente los señores o señoras de la policía o de la Guardia Civil que te detienen, te tratan con cortesía, con seriedad. Pasas una temporada en una cárcel española y bien diferente de pasarla, yo qué sé, en Bulgaria o en Rumanía o en donde sea, o en Turquía o en América Latina. Bien, yo tengo que, mi esfuerzo lo vamos a centrar en este programa, mi equipo y yo, en que ustedes se percaten de los saltos de nivel de las cosas que hace el narcotráfico. Por ejemplo, en la violencia. Miren, ha habido un secuestro bestial en la zona de la costa del Estrecho, en Andalucía, en el campo de Gibraltar, para ser más concreto, que solamente conocerlo pues ya te pone los pelos de punta, porque tuvo lugar el martes cerca de Ayamonte, provincia de Huelva, y unos tipos de una banda de narcos habían capturado a un tipo al que le habían dado una paliza descomunal. Y lo llevaban en el capó del coche, como las películas, igual, maniatado, ahí va el hombre. Bien, apareció la Guardia Civil,
se pusieron muy nerviosos los que lo tenían cautivo y huyeron. Y casi como por casualidad, se puso en marcha esta operación que demuestra que efectivamente todo está relacionado con el tráfico de drogas y que viene a encajar con algún otro anterior secuestro que se había producido en el mismo lugar de España, en el sur. Contarles también que en el muelle de las Carabelas, que seguramente conocerán los que tengan la suerte de haber paseado por la ría de Huelva, hace tan solo unos meses se filmó, se grabó a una serie de hombres que descargaban un alijo de hachís, ojo, a plena luz del día y con embarcaciones recreativas protegidas por individuos armados con fusiles de asalto, con los famosos Kalashnikov. Así es que yo creo que pocos, ni siquiera Marlaska, puede plantar cara a la idea de que hay saltos de la actividad, que antes era que los narcos pues descargaban, vendían, si acaso se protegían del robo unos a otros, de lo que es pues esta historia de la droga, pero ahora ya estamos entrando en un terreno en el que esto es digno de la Colombia de Pablo Escobar o del cártel de Sinaloa, pero eso está pasando en Ayamonte. Y ahora, pues eso, que vengan algunos a decir que no, que bueno, que esto, que tampoco es para tanto. Bueno, pues ya lo veis, si seguimos sin reaccionar, esto será, lo que lleve a la ruina, no solo a una generación, que también los jóvenes que prefieren descargar fardos de hachís a trabajar o a buscar empleo, sino que también se llevará a un país, porque hay tanto dinero en juego, que eso puede comprar las voluntades de tribunales, de policías, de guardias civiles y de lo que ustedes quieran. De ahí nos vamos a ir al puerto de Las Palmas, en Canarias, donde había unos pillos que han tratado de colar 872 kilos de cocaína en el casco de un barco. Lo tenían escondido ahí y, bueno, pues, como ven, tratan de deshacerse de la droga y al final hay 3 personas detenidas por llevar cocaína oculta en el casco de un buque, precisamente en Las Palmas. Bueno, y vamos a hablaros de otro asunto que es muy duro, es un tema muy difícil, yo lo entiendo y espero que comprendáis que también tenemos que atender ese tipo de cosas. Hay un chico en Aragón, 27 años, que se caracterizó por liderar las manifestaciones del campo contra los peligros de la PAC, la política verde europea, en fin, algunas decisiones que han perjudicado y mucho, ya lo sabéis, a la gente que se gana la vida en el campo, produciendo para que los que vivimos en la ciudad podamos vivir. Bien, este chico se ha suicidado en una situación pues muy escabrosa y dejando una nota en la que dice que no aguanta más, que ya sabe que es de cobardes lo que hace, pero que lo tiene que hacer porque ya no aguanta más. Ese chico ha superado 15, ni Ana Duato, 15 inspecciones fiscales. Vamos, y ya sé que alguien le señaló con el dedo y le dijo a los inspectores a por ese, que levanta muy alto la voz. Bueno, pues esta es la situación de algo que yo creo que debería hacernos reflexionar. Si hemos llevado a la gente que trabaja en el campo, que suele ser gente más o menos tranquila, bastante tranquila comparado con otros, si los hemos llevado a este paroxismo en el que deciden quitarse la vida porque no pueden más, entre unas cosas y otras, entre atender los requerimientos de cómo tienen que producir, las exigencias y tal, y la presión de Hacienda que busca pues probablemente fraude en su relación con el contribuyente, en este caso fallecido, ¿no?
Bueno, nos lo cuenta Magalí Bujía. Y la noticia de hoy es una de esas que nadie quiere contar. Esta mañana nos hemos enterado del suicidio de David Lafosse, un joven agricultor aragonés de 30 años, símbolo de la resistencia campesina y referente de la revuelta agraria. Muchos lo recordarán por haber sido uno de los principales en alzar la voz por sus compañeros ante las protestas del sector primario del 2024. Lo anunció él mismo en sus redes sociales y dice: lo siento mucho, pero no aguanto más. Fue una de las frases que nos quedaron resonando. David lideró las protestas y condujo su tractor hasta la sede del gobierno aragonés. Esas imágenes recorrieron todo el país, pero mientras el pueblo lo aplaudía, el sistema lo castigaba. Multas, inspecciones, persecución fiscal y abandono total. Le quitaron la PAC y lo dejaron solo. Su muerte llega tras años de presión asfixiante, sequías extremas y una política que parece decidida a externalizar la producción agraria al tercer mundo, dejando al campo español sin futuro. Esta mañana ha estado en Dando Caña Rubén Blasco, portavoz de AEGA, quien lo definió como un ejemplo de humildad, entrega y lucha verdadera. Bueno, es una... No solía quejarse, una persona muy valiente, muy resiliente, que se dice ahora, ¿no? Una persona muy callada, muy sensata, muy templada. A mí me sorprende, ¿no?, lo que ha hecho por ser una persona que no te podías esperar, ¿no?, de una persona tan emprendedora, pues a estar tan harto de posiblemente de no saberse representado. Hoy el campo está de luto y la ciudadanía exige respuestas. Gracias, Magalí. El campo y todos, porque cuando este drama es posible, alguien debería tomar cartas en el asunto y ver si ha habido un castigo ejemplar contra este ciudadano por haber dicho las cosas alto y claro. No tiene remedio. No le volveremos a tener en ninguna manifestación ni en su trabajo en el campo. Pero nos quedaríamos todos bastante más tranquilos si alguien garantizase que tantas inspecciones, tantas historias que le han venido después de significarse, pues son todas ellas correctas y están tomadas adecuadamente, porque lo otro es penoso, durísimo de aceptar. Bueno, ya sabéis que hay ideas que compartimos, ustedes y nosotros, que queremos trasladarlas al conjunto de la sociedad española y que para conseguirlo va a ser fundamental que nos apoyéis, va a ser fundamental que os incorporéis, por ejemplo, al Club de Amigos del Toro Televisión, tan fácil como llamar al teléfono que aparece en pantalla. Lo voy a contar para que no haya que buscar las gafas en casa. 91 616 2464 y en 5 minutos el tema queda resuelto. Tenemos que llegar a todos los españoles con los programas de esta casa y que todos se enteren o reconozcan algunas de las cosas que comparten y ni siquiera saben que hay un canal de televisión donde hacemos gala de también compartirlas. Bien, antes de irnos, sin embargo, a publicidad, un mensaje. Ya tenéis donde conservar las prendas de piel este verano. En Friopiel se dedican desde 1954 a su conservación en cámaras frigoríficas, garantizando su perfecto estado temporada tras temporada. Desde solo 50 € toda la temporada de verano, con seguro a todo riesgo y servicio a domicilio incluido, porque el frío es el único sistema que realmente protege tus prendas de piel. Friopiel, llama al 91 326 5025 y despreocúpate. Bueno, 3 minutos antes de la hora, pero si esto es la puntualidad española de la que yo siempre os hablo. Abrimos nuestra mesa de análisis político. Saludo y presento a nuestros invitados. Don Julián Salcedo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios, secretario del Club Liberal Español. ¿Todo bien?
Estupendo, y además perfectamente acompañado hoy Hombre, con mi compañero. Hoy estáis aquí. Mi compañero y amigo. Bueno, Sí, la sí, parte directiva del Club Hoy Liberal estamos Español. los que llamamos los pilares del club. Don Manuel Pino, Cada día. eminente jurista, ¿cómo estás? Pues muy bien, con mucho calor por Madrid, pero de Bueno, salud fenomenal. Yo sé que a los dos os preocupa el mundo del campo. Antes hemos estado viendo esta noticia tan triste, hemos procurado tratarla con la mayor dignidad y respeto, porque uno, a veces los medios de comunicación, esto de tratar los suicidios nos va a contramano, porque quién sabe si a lo mejor no produces que otro se anime a hacer lo mismo. Y entonces, ante eso, mejor tratarlo con pinzas. Pero bueno, es un criterio, ¿verdad? Lo que me llama mucho la atención es que alguien que se significa manifestaciones contra no sé qué, contra no sé cuánto, de las cosas ciertas, de las amenazas ciertas que tiene la agricultura española, que compite con la de países terceros más pobres, que venga, vamos a ayudar a Marruecos o a Perú, da igual, y venga, pues que entren las manzanas y las naranjas sudafricanas, y venga, y los agricultores en España están pues de capa caída. Mucha ley que les impide plantar no sé qué, donde en tierra que es suya, por cierto, pero mucha interferencia de lo público, mucha, demasiada, que puede llevar a que la gente pues no lo soporte y no pueda más. Este hombre, 15 inspecciones de diferente tipo, sobre todo fiscales, y a mí me llama mucho la atención, dice que le habían quitado la PAC. O sea que la PAC es una cosa que te otorgan para que plantes algunas cosas que a menudo ni se recogen, sean girasoles o no sé qué plantas, cada año va cambiando. Y con lo que además juegan contigo, si tú te portas mal te retiran la PAC, ¿de verdad? Europa es así, es que los de Ciudad no tenemos ni idea de estas cosas. Ya me buscaré yo a alguien que nos lo venga a contar, porque de verdad que si esto es así, no tiene nombre. No tiene nombre. Don Julián. Pues lo primero que yo quisiera decir en eso que decías de tratar estas cosas con el máximo respeto es decir que descanse en paz, darle a su familia las condolencias, el pésame, y decir que es lamentable que estas cosas ocurran, más aún como parece que él ha manifestado antes de tomar esa decisión, como consecuencia de las presiones que sufría, ¿no? Los que conocemos algo del campo sabemos que está pasando por tremendas dificultades, no hay mano de obra para trabajar, los que lo trabajan, me refiero incluso por cuenta propia, trabajan de sol a sol, apenas pueden sobrevivir, el precio que se paga por la mayoría de los productos no les da para vivir dignamente, están sometidos a una presión ahora con estas obsesiones, ya no sé si es de la Agenda 2030 o de qué, ¿no? Pero el control de los cultivos, el control de los riegos, de los no sé qué, tienen que llevar una tablet en la mano permanentemente, pero bueno, pues si estamos hablando de zonas en donde en muchas de ellas no hay ni tan siquiera conexión a Internet, como para poder, y entonces en lugar de estar dedicándose a cuidar el campo, sus productos, a salir adelante, están mandando información tras información, ¿no? A mí me parece que algo no se está haciendo bien. Mucha regulación, y luego resulta que ahora mismo me contaban que en Guadalajara provincia, pues supongo que en otros sitios también, hay una plaga de conejos extraordinaria, que se comen hasta los tallos de las cepas de vino, y sin embargo, pues es imposible, no se les puede reducir la población, cazar, en definitiva, porque eso está prohibido, ¿no? Bueno, Manuel. en primer lugar, lo del final del chico pues es lamentable y hay que dar las condolencias a la familia, y este es un final muy desagradable y muy mal final, ¿no?, para la vida humana, ¿no? Ahora, respecto al campo, el campo está absolutamente muy planificado por Bruselas y en unas circunstancias absolutamente lamentables. No solamente la escasez de mano de obra, sino el encarecimiento de la producción. Europa ha hecho una Europa verde, quiere una Europa verde para pasear a los ecologistas con las bicicletas y con tal y cual, y eso lo unen a la paz, ¿no? Y han creado una serie de obligaciones administrativas y de cuadernos digitales y de controles y de una serie de cosas que van unidas a que te puedan conceder o no la paz, o si no cumple los requisitos, tienes incidencias en la paz y ahora tienes que resolver la incidencia y te frenan el pago de la paz que tengas asignada.
El tema está en que se ha encarecido mucho la producción agraria. Mantener el campo en orden cuesta mucho dinero. Los abonos han subido escandalosamente desde el problema con Ucrania y todo eso, y se mantienen los abonos. La mano de obra y la contratación con la nueva legislación laboral ha subido también mucho, con los salarios mínimos interprofesionales, que han pegado un salto estupendo, las cotizaciones sociales y luego muchísimas obligaciones administrativas. El cuaderno de campo, haga usted un detalle de todos los abonos y qué productos utiliza, cuánto los utiliza. Tienes que estar permanentemente con una burocracia que necesitas a un contable al lado o a un abogado al lado permanentemente para hacer una labor de producir cereal de invierno o producir unas cebollas o una sandía en verano, ¿no? Entonces está muy mal. Y luego el campo tiene que ser rentable y el campo no es rentable. Esa es la gran faena de hoy. De cualquier actividad en la vida tiene que ser rentable y muchas de estas frustraciones lamentables son porque el campo ha dejado de ser rentable, porque no se pagan los productos, que también lo apuntaba antes Julián. El precio ahora mismo del cereal está al mismo precio de hace 20 o 30 años. Eso no hay quien lo sostenga cuando están subidos los costes. Entonces, tienes que ser tú muy voluntarista para querer mantener en orden las extensiones de tierra que tú quieras cultivar, porque es que no te salen los números y eso está mal, está mal. Y luego ya toda la carga, insisto, de esta Europa hiperactivas normativas que ahogan a cualquier pequeño agricultor que de eso no sabe nada. Se habla de un curso de tractor y se habla de poda y se habla de lo que es un abono y se habla que se tiene que echar un herbicida, un insecticida para que el producto que ha puesto en marcha pues tenga éxito. Pero no le pida muchas razones de la Agenda 2030 ni todo esto, porque usted no está preparado y tiene un libro digital y que tiene que... Y si no, te paro la paz y no te la pago. Eso no tiene sentido, ¿no? Pues esa es la realidad. Que el chico se ha significado en estas protestas justificadas sobre el campo, pues bueno, que esté asociado todo eso a las inspecciones, pues lo que sí es verdad que como te metas en la ronda de inspecciones y tal, no hay tiempo para hacer otra cosa, no más que atender los requerimientos de la administración, ¿no? Sí, lamentable todo. Bueno, pues nada, yo también di antes el pésame a la familia porque esto es un tema de esos que son muy sensibles. Sería bueno que alguien en el país donde hay defensores del pueblo y donde hay sindicatos agrarios y donde hay una serie de instrumentos para la tranquilidad, la conciencia de todos, que alguien se molestara en escarbar un poquito y analizar si lo que le pasó a este chico fue porque se significó en las protestas o no. Y si se significó y alguien decidió castigar porque se significaba, pues eso tiene un nombre y está en el código, en el civil y en el penal, en los dos. Creo que este chico pertenecía a una asociación agraria de ahí Sí. Bueno, yo creo que la asociación de agraria, por razón de que ha perdido uno de sus miembros más luchadores en los derechos de los agricultores, tenía que ponerse en marcha una investigación para dilucidar las razones finales de la decisión lamentable esta, ¿no? De acabar con la vida, ¿no? Y en España hay 16 o 15, 16, no sé si no llega a 16 defensores del pueblo. Sí, si me lo permites, o me lo permitís, yo lo que tengo que decir desde aquí es que al campo hay que ayudarle. Manuel Pino acaba de describir perfectamente, yo creo que incluso lo sufre en carnes propias o ajenas, los problemas que tiene el campo. Yo creo que hay que luchar por él, hay que incentivarle. El gobierno, las comunidades autónomas, las administraciones públicas tienen que ayudar al campo. Pues es que lo que no tiene ningún sentido es que seamos un país que fue históricamente con una gran dependencia agrícola y ganadera. En este momento prácticamente tenemos que importar un buen número de productos de fuera que nos hacen tener una dependencia exterior, que nos encarecen los costes, etcétera, etcétera, etcétera. Así como va a querer la gente joven querer vivir no ya en el campo, sino en ciudades próximas al campo. Mira, Julián, ahora está recogiéndose el cereal de invierno, los trigos y las cebadas. Pues bueno, pues los compradores, que son muchas veces multinacionales, pues dicen, no, es que no podemos poner precio porque han entrado no sé cuántos barcos por Cartagena que traen
trigo y traen cebada a otros países sin ninguna protección para el agricultor interior y lo compramos más barato. Entonces, pues nosotros pues, comprar el producto aquí, pues claro, por muy bien que lo hayáis hecho, si nos traen de otros países más baratos, pues este es el precio que hay. Entonces, claro, es que te cuesta casi producir, te cuesta producir. Es que los cereales, como el café y otros productos agrícolas, son actualmente una commodity en el cual esto se negocia en los grandes mercados internacionales, básicamente el de Chicago y algún otro, y efectivamente los precios se fijan de un año para otro. Es decir, ahora esta cosecha que estáis recogiendo se compró a los precios de hace un año, se fijaron los precios hace un año sin saber cómo iba a ser la producción, y ahora se fijarán los precios para la próxima cosecha sin saber si va a ser un año bueno o malo. Bueno, para lo que sí siempre es buen año en España es para los negocios de carácter sexual. Vamos a hablar de los de la familia Sánchez, pero antes que eso, me ha llamado mucho la atención. Hoy es un día en el que vamos a hablar lamentablemente mucho, tal vez en exceso, de la resaca del debate que tuvo lugar ayer, que no sirvió para gran cosa, si acaso para que todos nos diéramos cuenta de que a este le queda poca gasolina, pero que aún le anda el coche, a Pedro Sánchez, quiero decir. Hoy han salido pues toda la banda de pífanos a decirnos que había ido fenomenal, que bueno, que Sánchez ha salido reforzado, que ha sido una cosa, una explosión de apoyos la que ha tenido, incluso alguna cosa que es formalmente incorrecta. Han salido a decirnos que lo que pasó ayer, mire usted, fue una cuestión de confianza encubierta. Dice, no se crean ustedes eso bajo ningún concepto, porque si hubiera sido una moción de confianza, se hubiera votado. Y lo de ayer era otra cosa, lo de ayer era, pues el presidente va y cuenta que pensé en dimitir, pero al final eso es de cobardes, tirar la toalla y este rollo. Eso no es una cuestión de confianza, la cuestión de confianza se vota y precisamente, ¿por qué no se presentó una moción de confianza y hubiera tapado la boca a buena parte de los partidos que le apoyan aún? Pues porque sabía que podía perderla, porque sabía que los de Podemos, que son solo 4, pero que ya habían dicho que estaban dispuestos a no ampliarle la confianza. Y por lo tanto se buscó un sucedáneo. Pero déjennos de engañar, por favor, que ya la cosa vale, ¿no? Fue un trampantojo montado por él, porque sabe la moción de confianza no eso, sino que si pide el voto para que le aprueben la moción de confianza, le pasan la factura inmediatamente, porque él solamente ha funcionado con este grupo de partidos que tienen sindicado el voto por una razón de intereses personales, poniendo España a la venta y la unidad de España a la venta. Él solamente ha funcionado en un trueque para su interés personal, poniendo a España en el mercado a lo que le pidan. Usted que me pide esto, se lo doy. Usted que me pide la soberanía fiscal, dada. Usted que me pide que rebaje el delito de malversación, hecho. ¿Pide usted la sedición? Hecho. ¿Qué pide usted? Amnistía, también. Y además le garantizo que en el Constitucional va a salir, además en junio. Pues esto ha sido un negocio para la vida de este señor. Por muchas caras que ponía y por mucho que decía, que ha visto sorprendido y tal, él ha pedido crédito y nadie se lo cree. Hoy el Financial Times mira todo lo que habla de él, ¿no? Pero fíjate que él ha perdido ese crédito y ha montado esta pantomima, y como a los socios les interesa este establishment de debilidad para sangrar mal al Estado, pues todos han dicho que dónde va a ir mejor. Yolanda se enfada, pero claro, se enfada, pero yo quiero seguir en mi piso con mi coche oficial y con el ministerio, eso que no me vayan a tocar, pero estoy muy enfadada, porque estoy muy enfadada. Yo sé que usted es honrado. Claro, claro. Y mire usted, lo único que quiero es que se avance más en política social y que me apruebe usted ya la reducción de jornada y subir las semanas para la maternidad y la paternidad y más derechos sociales y ese es el discurso de lo que queda de sumar, ¿no? De sumar. Y los demás, pues bueno, pues ahí lo viste, el PNV sí dijo algo, dijo elecciones y tal, la portavoz sí dijo cosas, ¿no? Esa fue de las pocas que dijo que aquí o moción de confianza o elecciones, ¿no? Eso lo dijo la del PNV, por lo menos lo que yo he leído y he podido escuchar. Y creo que también habló de eso los de Podemos, ¿no? También dijo... Los de Podemos sí, los del PNV... Lo dijo, pero lo dijo, Lo que pasa es que con la boca más pequeña, pero dijo también que aquí había dos caminos, que era esto, elecciones, ¿no? Y luego los demás, pues a ver lo que pasa, que no salgan más cosas, que esto, que si se para aquí, que no llegue más allá, que no haya más aceite, que no se derrame y tal y cual. Y bueno, pues una sesión muy lamentable, que no sirvió nada más que para el tú más de unos y otros,
que todos han contribuido por sus conductas a debilitar el sistema democrático. Julián. Sí, bueno, yo creo que no debemos asimilar en modo alguno lo que ocurrió ayer, que no dejó de ser más que un debate propuesto por el presidente de gobierno, en el que además tuvo una de las duraciones, su intervención más corta de la historia, 45 minutos, para algunos demasiado, pero bueno, ha tenido otras de 2 horas, etcétera, ¿no? Siendo que no contó nada. Claro, no tenía mucho más que decir. Pero hay que decir que no fue nada parecido, ni hay que asimilarlo a una cuestión de confianza, como muy bien ha dicho, una cuestión de confianza. Lo primero, hay un planteamiento, una defensa de la posición y luego se vota. Y claro, esto no se puede arriesgar a una votación, porque por mucho que piense que le van a apoyar, una votación obliga a retratarse a los grupos parlamentarios. Y bueno, no es lo mismo tampoco que hubieran votado en contra, pero que se hubieran abstenido. Entonces, imaginemos, se somete a la cuestión de confianza, la gana, imaginemos que la gana, pero con la abstención de 3 o 4 grupos parlamentarios, hubiera quedado en cuestión, ¿no? Entonces se hubiera visto sometido probablemente a una moción de censura que le hubiera planteado el Partido Popular o el Grupo Popular o quien fuera, ¿no? Lo primero. Lo segundo, yo creo que ya era hora de que Alberto Núñez Feijóo se quitara esa cara, esa faceta de hombre de Estado institucional, de máximo respeto al cargo, porque no sé si es un respeto al presidente de gobierno, a la persona, pero sí por lo menos a la institución del presidente de gobierno, ¿no? Siempre la ha tratado con el máximo respeto, sin entrar, sin profundidad. Ya por fin ayer tuvo que decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? A mí lo que más me gustó de toda esa intervención, de luego tengo que decir que no soy nunca partidario de los ataques y de las alusiones de tipo personal, porque no es deseable, son preferibles en el terreno político, económico o lo que fuera. Las alusiones personales no deben utilizarse, pero claro, es que a él le está insultando permanentemente. Usted comía, despachaba, no sé qué, con un narcotraficante hace 20 y tantos años. Y repito, lo que más me gustó de Núñez Feijóo fue la contundencia con la que dijo: no me compare con usted. Yo creo que eso fue definitivo. Es decir, usted y yo no somos iguales, con independencia de los argumentos que utilizara. Y claro que no son iguales, pero no son iguales en lo político, pero tampoco son iguales en los aspectos, digamos, de moralidad, ejemplaridad, etcétera, ¿no? Y de enorme contradicción, porque tú no puedes estar defendiendo que estás contra la prostitución y que eres el más feminista, el gobierno más feminista, no sé qué, y haberte comprado el piso con un negocio que funciona, pues ya saben cómo funciona. Las saunas gays son exactamente iguales que los prostíbulos. No hay diferencia, aunque se las llame de esta forma edulcorada que parece que tal. Bueno, vamos a una reflexión, por si alguien se ha perdido algo, de lo que fueron los negocios sexuales, tanto en hombres como en mujeres, del padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez. El gobierno insiste en presentarse como el más progresista y feminista de la historia, pero los escándalos familiares desvían la atención del catálogo del caso Koldo. El foco apunta a los negocios sexuales vinculados a la familia de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez. Una investigación de Diario de la Noche en Telemadrid recoge el testimonio de un ex empleado del suegro de Sánchez, quien confirmó la existencia de 5 saunas, 2 prostíbulos en Segovia, en la carretera de La Coruña, y un piso de Muface reconvertido también en prostíbulo. La Mutualidad cedió 3 inmuebles, valorados en 1,2 millones de euros y de titularidad pública. Fueron alquilados por debajo del valor de mercado y usados con fines de prostitución. Varios locales estaban a nombre del padre de Begoña, Sabiniano Gómez, y de su tío, Francisco Enrique Gómez. Begoña Gómez tenía un papel activo en los locales. Hacía las cajas, preparaba dinero para dejarlos para comprar bebida y luego, según los pases que había hecho la chica, dejaba el dinero de cada chica por los servicios que había hecho. Ella aparecía por allí, sobre todo por las mañanas. Sí. Había 2 turnos, que era mañana y noche, y en algunas zonas 3, y ella pues por las mañanas aparecía. Condenas judiciales y redadas de la policía. El historial de los prostíbulos de la familia de Begoña Gómez. En 2016 la policía desmanteló el club Kilómetro 80, propiedad del tío de Begoña, tras una denuncia por trata de mujeres procedente de la Embajada de Rumanía. Una víctima fue secuestrada, amenazada y obligada a prostituirse. Los proxenetas rumanos recibieron penas de más de 20 años, mientras que el encargado del club, el tío de Begoña, fue condenado por coacciones. Francisco Enrique Gómez también fue multado con más de 66.000 euros por explotar a 11 extranjeras sin contrato. Otro caso más. En 1984, un hombre murió electrocutado en una sauna dirigida por el padre de Begoña. El Supremo le atribuyó responsabilidad civil subsidiaria.
Pedro Sánchez vivió con Begoña en un piso de lujo en Pozuelo, comprado en 1997 gracias al apoyo financiero del suegro, dinero ligado a la explotación sexual. En 2013 adquirieron otro inmueble en Almería a través de la empresa familiar San Bernardo 36 SL, evitando que el presidente figurara en la operación. Saunas gays, prostíbulos, explotación sexual, actividades muy feministas. Pero como insinuaba Feijóo ayer, esto es un asunto antiguo que alguien ha contrastado, y es fácil de contrastar. La muerte del empleado, el negro que tenía para arreglar el ascensor, pues se puede seguir muy fácil, porque hubo una condena de la Sala Social del Tribunal Superior de Madrid, fácil, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, ¿es una línea roja esto que alguien le recuerde el origen de un dinero que ha servido para comprar cuando se casaron el piso donde vivían Begoña y Pedro en Pozuelo de Alarcón? ¿Eso es línea roja? Bueno, los temas familiares yo creo que en política tienen que quedarse en un escenario y la lucha política tiene que ser otra, ¿no? Es verdad que el PSOE ha sido muy provocador. El PSOE no ha respetado a la familia de Feijóo. El PSOE, en una de las sesiones de control del Parlamento, le afeó que su mujer trabajaba en una empresa gallega, que fue beneficiaria de unas ayudas de la Junta, y además le decía, y hay más, y hay más, ya te enterarás, y hay más. Así lo hacía con el dedo, ¿no? O sea, que no ha respetado nunca este escenario, por mucho que vaya ahora de víctima, ¿no? Es verdad que la foto esa del narcotraficante después de la foto, y que a Feijóo nadie le ha dicho que ha tenido negocio, ni ha estado procesado por nada, ni investigado por nada, ni metido en ningún lío de droga, para que esta demagogia del PSOE lo relacione en relación causa-efecto, porque hay una foto de cuando hizo la primera comunión con un señor en un barco, ¿me entiendes? Pero no ha habido ni que conozcamos ninguna investigación ni judicial ni policial que afecte a la vida privada de Feijóo, pero lo repiten y lo reiteran y sacan fotos ampliadas cada 2 por 3 en el Congreso. O sea, que es una mala praxis que han tenido esta gente. Que Feijóo ayer pues quiso ponerle freno a eso, pues bueno, pues se lo puso, ¿no? Pero que lo que no se puede es confundir permanentemente, y si no Feijóo, Ayuso, si no el novio de Ayuso, si no, es que la situación del Parlamento es una vergüenza nacional. Cada miércoles que se ve ese Parlamento te entra gana de decir, vaya políticos que estamos pagando, pegan voces, patadas, se dicen barbaridades, se interrumpen, y tú más, y tú más. Es que esto es una vergüenza, es que ese frente de populismo que se ha creado ahí y de insultos permanente en cada sesión de control, eso es intolerable, eso es de países bananeros, no de una democracia, la cuarta economía de Europa, ¿no? Julián, ¿tú cómo lo ves? Pues lo primero hay que decir que el dinero que procede de actividades ilícitas, o por lo menos de dudosa procedencia, de dudoso origen, normalmente es muy fácil de conseguir, pero también es verdad que con frecuencia deja rastros y hacen dudar y sospechar de, efectivamente, de dónde procede este dinero y, sobre todo, no solamente de dónde procede, sino en qué se utiliza posteriormente, ¿no? Acabamos de ver que una parte de esos ingresos, pues como parece, fue dedicado, ojo, no lo digo yo, lo dice el registro de la propiedad, ¿no? Porque efectivamente esta vivienda que se dice, por ejemplo, hablaban de la de Mojácar, una vivienda de segunda residencia en Mojácar que compró la mujer del presidente, Begoña Gómez, lo compró directamente a la sociedad que era la propietaria o la que explotaba las saunas. Por tanto, está claro que si eso lo compra la sociedad que está relacionada, dedicándose a la actividad de saunas, lícitas, ilícitas o en la frontera, está claro que esos ingresos han permitido comprar esa vivienda. Y luego la han vendido y la ha comprado. También es perfectamente lícito que lo haga Begoña Gómez o quien fuere, que la disfruten. Pero lo que no puedes borrar es la sospecha de la procedencia del dinero, y tienes que estar expuesto a que te digan cosas de este tipo, ¿no? Es lamentable, no debería, pero ocurre. Claro, yo siempre digo, ninguno somos responsables de lo que haga nuestra familia, mi padre, mi madre, mi hermano, o nuestros amigos, salvo que participemos en ellas. Claro, si mi padre está haciendo una actividad o mi hermano, yo le digo, mira, no deberías hacerlo, pues hasta ahí no tengo por qué ser responsable. Pero si participo con él, en la forma que sea... Como has oído en la grabación, venía por aquí, recogía, pagaba y cobraba. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad. Volvemos en apenas 2 minutos.
Bueno, se pasó Feijóo de una hipotética línea roja, tenía derecho a hacerlo, se había pasado 1000 veces Sánchez con él en esas mismas líneas rojas o parecidas. Vamos a ver ahora qué opina la oposición, qué opinan los socios de Sánchez y sobre todo qué opinan también de esas medidas que dibujó y que, por lo que he visto en prensa hoy, a los periodistas nos han interesado cero pelotero. Con esta acusación, Alberto Núñez Feijóo abrió una nueva etapa en su oposición. ¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Pese a las dudas sobre si el líder de los populares acertó o se equivocó al sacar en el Congreso los negocios del suegro de Pedro Sánchez, en el PP lo tienen claro. Las palabras de Feijóo son la verdad. No creo que él haya pasado o traspasado ninguna línea roja. Lo que pasa es que las cuestiones familiares de Pedro Sánchez se han convertido públicas desde el punto de vista en el que su mujer está imputada por 4 delitos por beneficiarse de estar en la Moncloa y ser la mujer de Pedro Sánchez. El presidente Feijóo lo que dijo fue la verdad. Yo entiendo que la verdad a veces es dura, pero lo que dijo fue la verdad. Los populares critican el plan estatal de lucha contra la corrupción propuesto por Sánchez y hablan de cinismo. Nos pareció un cinismo absoluto, sobre todo además también cuando la familia de la mujer de Pedro Sánchez tenía negocios de saunas, prostíbulos, de los cuales el señor Sánchez se ha beneficiado, porque los pisos donde ha vivido y que ahora tiene alquilado y por el que reciben una remuneración, han sido pagados con los rendimientos de esas empresas. Desde el Gobierno no opinan lo mismo, aseguran que sí se cruzaron líneas rojas. La actuación del señor Feijóo insultando a la familia del presidente del Gobierno, creo que es innecesario. Hay unos límites que no debemos pasar. El discurso de la oposición fue el más duro, nada que ver con el de los socios de Gobierno. Nadie pidió la dimisión o elecciones. A los de Sumar ya se les pasó el tremendo enfado. De hecho, consideran que han avanzado. Lo que veníamos reclamando, y que ayer en ese sentido creo que dimos un paso adelante, es que la lucha contra la corrupción de una vez por todas se institucionalizara con medidas concretas. Por su parte, Junts descarta una moción de censura contra Sánchez y recuerda que su apoyo depende del cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno. En función de cómo evolucione el acuerdo de Bruselas, deberemos hacer una reflexión profunda. Nosotros no entraremos en la lógica de quién es mejor que gobierne en España. Nuestro objetivo es la independencia de Cataluña. Han subido el precio, ¿eh? Claro, y dice que se ha normalizado con la amnistía la vida y las reivindicaciones políticas. El conflicto catalán, el conflicto político catalán. Pues mira, ¿dónde está el conflicto catalán? Julián, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que, digamos, eso que se llama comunicación no verbal, la que acabamos de ver, esas imágenes, lo dice todo, ¿no? Cabeza agachada, no se atreve a mirar de frente, el gesto, el ceño fruncido, ni tan siquiera negaba con la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que le estaba afectando fuertemente lo que estaba escuchando. No sé si es porque no se lo esperaba, claro, como era la primera vez que él hablaba tan directamente, pues habrá sido una sorpresa, ¿no? Pero yo creo sobre todo porque no tenía argumentos para poder decir, está usted mintiendo, que es lo que le ha dicho siempre. Miente usted, señor Feijóo, Bueno, no se lo dijo. Está desatado Feijóo desde que se ha puesto pelo, eso está claro. Bueno, Financial Times, ¿qué dice? Le dedica un duro artículo en el que recuerda que esta es la peor crisis de Sánchez desde hace muchos años y que está peor ahora que nunca. Y bueno, pues este que es el templo del periodismo económico seguramente hará que más de uno se pregunte qué está pasando con Pedro Sánchez. Bueno, pues pone en escena la situación que tiene actualmente nuestro país, de una corrupción no solamente económica, sino también política, que es muy importante, este tipo de corrupción, que afecta a las instituciones del Estado, y entonces pues pone en evidencia el desprestigio que esto supone en el escenario internacional para España como país. Habla de la situación del acuerdo en la OTAN, en La Haya, de hace unos días, y dice bueno que Sánchez está en una situación prácticamente insostenible para seguir siendo presidente del gobierno, que tuvo una etapa buena, pero que ahora mismo pues su mentira y la situación de corrupción que él está ahí soportando, pues que esto va a acabar mal, ¿no? Julián. Bueno, pues lo primero que hay que decir es que en cualquier país democrático en el que se den unas circunstancias como las que tenemos en España, y no solamente debido a la corrupción política, moral, etcétera, económica también, sino
ineficacia legislativa, no ha salido ninguna ley, no tenemos presupuestos generales del Estado, la dependencia absoluta del Gobierno de un prófugo de la justicia. Hay que ir allí, o directa o indirectamente, quiero decir, Cerdán antes o Zapatero ahora, a sentarse con él, pues no sé, a pedirle, por favor, manténnos en el Gobierno a costa de lo que sea. Ahora estamos viendo cómo, probablemente en un momento lo vayas a plantear, no lo sé, pues que estamos dispuestos a darles ya definitivamente a la Hacienda catalana, la recaudación de todos los impuestos a Cataluña, en este caso para satisfacer a ERC, ¿no? Claro, hay que ir dando a cada uno lo que pida, porque todos los votos son necesarios, cualquiera de ellos te tumba el Gobierno, ¿no? Eso no es gobernar, ¿eh? Y por tanto, en cualquier país democrático, repito, hace mucho tiempo que se hubieran disuelto las cámaras y se hubieran convocado elecciones, y no sabemos qué resultado hubiera habido, ya lo hubiéramos comprobado. Bueno, la UCO le ha pedido al instructor del Supremo, mire usted, hágame el favor, porque aquí hay algo que no nos cuadra. Es lo que dice Ábalos, que ha entregado en aportación, eso que llaman el impuesto, los socialistas, al partido, que eran 40 y tantos mil euros, con lo que nosotros hemos visto que ha salido de sus cuentas y ha ingresado en las del PSOE, que son apenas 8.500. ¿Dónde está el resto del dinero? Pues se pagó con dinero no oficial, B, negro, lo que sea. Pues no lo sabemos. Están en esa pesquisa, en que se requiera al PSOE informes sobre las entregas que hizo Ábalos, y se le pedirá a Ábalos pues, también algunas reconfirmaciones para terminar deshilando este ovillo, que puede acabar en que hay 36.000 euros que no aparecen y que hay que encontrar cuál es el origen y si entraron como pago al PSOE, de qué bolsillo salieron o de qué cuenta, mejor dicho. El Tribunal Supremo pide al PSOE y al Congreso de los Diputados que informe de los pagos y donaciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de un periodo en concreto, entre 2014 y 2024, según el auto, para esclarecer las aparentes faltas de sintonía en la información disponible acerca de la verdadera situación económica del investigado. A petición de la UCO, el juez solicita esta información para determinar la cantidad abonada a Ábalos por el Congreso de los Diputados, así como para conocer el importe real de las donaciones realizadas por el diputado al Partido Socialista. Es decir, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no le cuadran las cifras consultadas a Hacienda con las reflejadas en la cuenta bancaria de Ábalos. Por eso el juez pretende aclarar los datos reales preguntando al Congreso y al Partido Socialista. La agencia tributaria ha facilitado dos cifras a la UCO de ese periodo: que Ábalos recibió más de 750.000 euros del Congreso y donó casi 45.000 a su partido, pero esos datos no cuadran con los que remite la entidad bancaria del exministro, en los que solo consta que cobró casi 80.000 euros del Congreso y pagó 8.000 euros al partido, por lo que desde luego las cifras no cuadran. Y el juez ha dictado un segundo auto en el que solicita a la agencia tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre compañías y empresarios imputados en la causa. Entre ellos piden la vida laboral de Santos Cerdán y las donaciones y operaciones con terceras personas de Anchón Alonso, el empresario que cedió el 45% de su constructora Cerdán a cambio de 6.000 euros. Bueno, aquí tenemos otro escenario, don Julián Salcedo. Bueno, yo no sé si esto es una práctica común en todos los grupos parlamentarios, por lo menos en el momento actual, pero yo hoy, al menos yo hoy, he tenido conocimiento, a través de este movimiento que ha hecho la UCO y el juez, de que las retribuciones que perciben los diputados del Grupo Parlamentario Socialista, por eso digo, no sé si serán también los demás grupos, no se les abonan directamente a ellos, los percibe el Grupo Parlamentario Socialista, y a su vez él los distribuye a los distintos parlamentarios. ¿En qué cuantía? Pues yo no lo sé, pero eso permite discrecionalidad, es decir, tú vas a... Yo hasta ahora pensaba que lo que hacían es que, bueno, de tus saberes, la retribución que percibes como parlamentario, un 10%, un 12%, lo que corresponda en cada caso, lo tienes que dedicar al partido, se lo tienes que entregar al partido. Bueno, bien, pues ya está. Esto por sí mismo ya supone una dependencia absoluta, porque claro, si no aceptas ceder el 10 o el 15 o el porcentaje que sea de tu salario como parlamentario, pues es que no te metemos en las listas.
Por tanto, ya hay una dependencia. Pero si es que encima es como hemos conocido, al menos como yo he conocido, que lo cobra el grupo parlamentario y lo distribuye entre sus 121 escaños, creo que son ahora mismo, la discrecionalidad está servida. A ti te doy lo que quiera, a ti te doy no sé cuánto, tú vas a estar. Y luego si además la parte que resta de lo que deberían de haber percibido y lo que realmente se quedan después de lo que recibe el partido, el grupo parlamentario socialista, el Partido Socialista, pues se disfraza, me permito yo utilizar esta expresión, se camufla, como quiero decir, como una donación. Claro, tú sabes mejor que nadie, porque lo vemos aquí, que las donaciones, además con un cambio de la ley que ha habido, efectivamente son susceptibles de deducciones fiscales, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que ha hecho la UCO? Vete a saber qué tejimanejes se han podido producir presuntamente, y claro, dice, esto no nos cuadra. Aquí a usted se le han atribuido, claro, en declaración de renta, porque le dan un certificado, 40 y tantos mil, creo que 44.000 o 45.000 euros sí. a Ábalos, y aquí solamente constan salidas de fondos por 8.400. Aquí algo no cuadra. Me parece muy bien que se investigue. Yo creo que el funcionamiento de los grupos parlamentarios, el Congreso, yo fui gerente del grupo parlamentario de UCD, sustituí a Enrique Galavís y estuve ahí 4 años, ¿no? Entonces, los diputados cobraban sus dietas y su asignación aprobada por el Congreso, y el Congreso era el que retenía y le pagaba sus nóminas y tal. Y los grupos, por razón de sus votos y sus representantes, recibían unas subvenciones del Congreso para la actividad parlamentaria. Y luego el personal que trabajaba en los grupos, el portavoz, los responsables de comisiones y tal, tenían unas percepciones para lo que era la gestión del grupo, que pagaba el grupo y retenía también conforme a las normas fiscales, ¿no? Y eso es un poco como yo conozco que funciona. Por eso lo que tú has dicho, que todo el dinero va al grupo y el grupo le paga a los diputados, eso no. Eso es lo que dice la UCO en lo que se ha dirigido al juez para avalar que pida información. Es en ese grupo y no necesariamente. Hablo del grupo parlamentario. Ábalos fue portavoz del grupo parlamentario mucho tiempo, fue en la moción de censura en el 17, él era el que manejaba el grupo y el que mandaba en el grupo. Muchas percepciones, los portavoces del grupo por su trabajo tienen una asignación económica especial, lo mismo que tienen también en el partido, si llevan las secretarías nacionales también cobran unas percepciones y tienen que retenerle, ¿no? Pero yo creo que los diputados cobran directamente. El tema que no le cuadren las cuentas, bueno, pues las cuentas están claras. Las percepciones de los diputados son públicas, la dieta que cobran los que viven en Madrid o los que vienen de provincia y las asignaciones para los taxis, yo creo que eso el Congreso lo lleva bien y es igual para todos los diputados. Ahora, la vida de los grupos, pues tendrá que mirar, eso ya. Los grupos parlamentarios se lo tendrá que preguntar al partido, en las cuentas esas que dice que auditan. De momento eso, ¿no? Aparece que no cuadra nada. Eso es lo que hay que contar y eso es así. Pero es fácil de contrastar. Eso... Bueno, y también es bastante extraño que en la casa familiar de Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de ADIF, que está en Santiago de Compostela, cuando la UCO entra y hace un registro, parecido a lo que pasó con Ábalos y la chica aquella que trató de escamotear un dispositivo de almacenamiento digital. Bueno, pues en casa de Isabel Pardo de Vera no era digital, era una libretilla, la libretilla marrón, en la que ella iba tomando. ¿Y por qué tenía esta mujer, tanto tiempo después, los pasos escritos en una libretilla marrón? Pues hombre, a lo mejor porque tenía que demostrar quién le mandaba hacer según qué cosas y cuál era el reparto que ella hacía de esas obras viciadas que luego se entregaban a quien le decía, pues seguramente Santo Cerdán. Seguramente. Vamos a ver lo de las libretillas. Una libreta marrón de tapa blanda hallada en el domicilio de Pardo de Vera podría convertirse en una pieza clave del caso Koldo. La Guardia Civil registró hace unos días el domicilio familiar de la que fuera presidenta de ADIF en Santiago de Compostela y, entre otros documentos, encontró esa libreta que llamó la atención de los agentes. Y es que a primera vista sospecharon que su contenido podría estar directamente relacionado con las irregularidades investigadas. Los apuntes manuscritos que los agentes encontraron en la libreta marrón hacen referencia a una adjudicación urgente de un contrato de material sanitario con la empresa Soluciones de Gestión, la empresa de la trama Koldo vinculada a Víctor de Aldama.
Además de la libreta marrón, los agentes se llevaron varios pendrives, otras libretas y copiaron la cuenta de correo electrónico y la nube de almacenamiento de Pardo de Vera. La UCO estaría en estos momentos ultimando un informe sobre el contenido incautado. Pardo de Vera está ahora mismo imputada por supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación y cohecho. Según los investigadores, la que fuera presidenta de Adif intervino a favor de la trama Koldo para forzar la concesión de 2 contratos millonarios. Uno de 71,5 millones de euros a la empresa Acciona y otro por más de 590.000 euros a Levantina, ambos adjudicados presuntamente de forma irregular durante el mandato de Pardo de Vera al frente de Adif. Una operación que habría contado también con la colaboración del exdirector de carreteras, Javier Herrero. Los agentes también llevaron a cabo registros en sus propiedades en las que encontraron 4.750 euros en efectivo y material informático que ya está siendo analizado. Su papel habría sido el mismo, facilitar contratos públicos a dedo usando su posición en el Ministerio de Transportes. Mira que han ido tarde a registrar los domicilios de esta gente. Que encuentren libretillas y dispositivos electrónicos, a mí me asombra, la verdad. La Pardo de Vera tiene un panorama complicado, ¿eh? 5 delitos. 5 delitos, está como investigada, ¿no? Y aparece en todos los escenarios, en la contratación de la novia, sobrina de Ábalos, en las mascarillas, en la compra de las mascarillas también, a la empresa esta de Aldama, ¿no? Que es lo que ha encontrado en su casa. Y luego, pues, en estos contratos dependientes de Adif, que se adjudican a empresas, parece que dirigidas, ¿no? Pues esto, vamos a ver lo que queda, ¿no? Pero el panorama no lo tiene fácil, ¿eh? No se te olvide o no se nos olvide la venta de una parcela en Galicia por parte de Adif a la empresa de su marido, en una segunda subasta, etcétera. Es verdad que en unos momentos difíciles... A la que le decían a las empresas, mejor no te presentes. Es que son muchos los indicios. Yo tengo que decir que, recordar que Isabel Pardo de Vera es una técnico excelente, cualificada. Eso no lo discute nadie, incluso hasta el punto de que el primer cargo de responsabilidad importante que tuvo en el Ministerio de Fomento fue a propuesta del Partido Popular. O sea, que esta mujer cualificación tiene. Si hubiera querido trabajar en cualquier empresa privada, como ingeniero que es, con seguridad que lo hubieran contratado y hubiera tenido un salario mucho mejor, muy superior al que tenía en la administración pública. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿qué puede motivar a una persona como es ella, una técnico excelente, cualificada, que se la van a disputar, a seguir en la administración pública, por mucho dedicación que quieras tener y servicio? Ser presidenta de Adif. Claro, sí, bueno, por supuesto, ¿no? Pero, ¿qué puede motivar a una persona de estas a presuntamente implicarse en una trama delictiva de concesión de obras, ¿no? Pues es que no tiene ningún sentido, ¿no? Y no vale la obediencia debida, ni vale el miedo al ministro que me lo imponía porque si no me cesaba, ¿no? Sin embargo, en el Ministerio de Transportes la ficha Ana Pastor. Ana Pastor. Ha estado con los dos grandes partidos. Y Ana Pastor la convierte en jefa de proyectos de Adif. Luego la elevan a la presidencia a los otros. Bueno, hoy me ha llamado mucho la atención lo de Margarita Robles, que tiene clavada la espinita de que la llamaran la pájara y que hoy ha confesado que efectivamente a ella le parece un poco machista que la llamen la pájara. Lo que pasa es que se equivoca. Ella cree que se lo llamó Ábalos y en realidad quien se lo llamó fue el número 1, fue Pedro Sánchez. Vamos a escuchar a Margarita Robles y luego escucharemos la conversación de lo de la pájara. A mí no me gusta la expresión, pero... ¿No le gusta? No, no me gusta la expresión, pero hay que ver el contexto. Era un contexto de hace 5 años, en un contexto de alguien que está haciendo una descalificación, yo diría que un poco machista, por parte de quien la hace, que es José Luis Ábalos, y está tratando, yo diría, de provocar un poco al presidente. Bueno, sí. Pájara no lo dice Ábalos, lo dice el presidente del gobierno. Por eso. Pero sinceramente le digo, y le digo con toda sinceridad, es una expresión que coloquialmente a la gente pues puede no gustarla, a mí tampoco. Pero, por ejemplo, decir que duermo con uniforme, pues es algo que para mí es un honor. Bueno, ya lo han leído, la pájara, el apelativo se lo pueden reprochar si acaso a Sánchez. Ahora lo ven más claro para que nadie lo dude. Yo creo que
se acuesta con el uniforme, jaja, sí, jo. Es una conversación pues de bar cutre. Es una pájara. El que dice es una pájara es Pedro Sánchez. Ya por si acaso se le viene a olvidar. Bueno, óyeme, tengo yo mucho interés en entrar a fondo sobre un tema. Ayer dijo Francisco Camps, el que fuera presidente de la Generalitat de Valencia, el de los trajes, se acordarán, ya no tiene ningún procedimiento penal en su contra y ahora dice que quiere volver y liderar el PP valenciano porque cuando él lo llevaba aquello tenía 1.200.000 votos, en fin, tal cual. Y luego ha salido, le han preguntado al actual presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y ha dicho que él siempre ha respetado y siempre va a respetar, está muy elegante, a Francisco Camps, pero que no entran más valoraciones. ¿Qué termina de torturar toda esta situación? Que el nuevo secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, dice que no es una buena idea, que esto es un error y que no va a haber un proceso orgánico de cambio de líder en el Partido Popular de Valencia, que van a quedarse apoyando a Mazón. Y eso es un lío, eso es un lío nuevo que plantea algo que yo creo que tiene enjundia. ¿Qué pasa cuando alguien cae del cargo por una corrupción que luego la justicia no es capaz de demostrar o no existe? El partido tiene obligaciones con él. Vamos a ver lo que han dicho unos y otros y luego lo valoramos. Francisco Camps quiere volver a la primera línea política. Quiero volver a ser el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Rodeado de simpatizantes y militantes, Camps se ha postulado como candidato para volver a presidir el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Según ha detallado, su intención es liderar un PP fuerte que vuelva a ilusionar a los valencianos y además ha prometido absoluta lealtad a Alberto Núñez Feijóo para ayudarle a llegar a la Moncloa. Mi absoluta lealtad a Alberto Núñez Feijóo, nuestro presidente nacional, a su proyecto político. Justo lo que siempre hemos hecho. Hacer fuerte el Partido Popular de la Comunidad Valenciana para hacer fuerte al Partido Popular de España. Por su parte, Carlos Mazón ha eludido valorar el nuevo paso al frente de Camps, aunque ha asegurado que tiene su máximo respeto. Lo digo y lo diré siempre, ¿no? Como presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y como presidente de la Generalitat Valenciana, el presidente Camps ha tenido, tiene y va a seguir teniendo mi máximo respeto. Diga lo que diga y haga lo que haga. Lo cierto es que esta decisión de Camps supone un desafío para Carlos Mazón tras las críticas que ha recibido por su gestión de la Dana y complica a Génova el escenario de la celebración del Congreso Regional para el que aún no hay fecha confirmada. Y es que ahora que la presión sobre Mazón se ha reducido, este nuevo paso al frente de Camps ha generado malestar dentro de la cúpula del PP valenciano. Es más, Miguel Tellado ha asegurado que hablar ahora de un relevo sería un error. Aún así, el alicantino quiere volver a retomar lo que dejó atrás en el pasado. Francisco Camps presidió la Comunidad Valenciana entre 2004 y 2011 y dimitió por la presión del conocido como caso de los trajes, una derivada del caso Gürtel en el que se le imputó por un delito de cohecho impropio. El entonces presidente, que también dejó la presidencia del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, salió absuelto de todas las causas judiciales que tenía pendientes. Julián, aquí hay muchas cosas en liza, ¿eh? Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que no nos debemos cansar de recordarlo, que Paco Camps fue objeto de una cacería política en toda regla. No solo él, también lo fue Rita Barberá, por poner un ejemplo, o también lo fue un alcalde de Valladolid, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo, del Partido Socialista, ¿verdad? Por lo tanto, esto no es nuevo en política, desgraciadamente, ¿no? Preguntabas a mi amigo Manolo Pino, ¿qué puede hacer? Bueno, se puede reclamar al Estado por los daños que hayas podido sufrir y si efectivamente has sufrido un proceso injusto, pues a lo mejor te reclamas. Pero hablamos de partidos políticos, claro, de organizaciones digo en el políticas. terreno administrativo. En el otro, no siempre los tiempos pasados fueron mejores. Paco Camps ha sufrido mucho, ha pasado a mejor vida, ha habido muchos cambios en la política y en la sociedad española desde entonces, también en el Partido Popular, y debe de dedicarse a sus actividades privadas, que seguro que tiene un montón de cosas que hacer y decir. Yo creo que fue profesor también universitario. Yo creo que es. Pues bueno, pues dedícate a eso, que tienes muchas cosas que hacer. La mujer farmacéutica.
Francisco Camps ha pasado un calvario judicial de los ritmos judiciales. La verdad que ha tenido éxito en todos los procedimientos que ha estado como investigado y tal. Y ahora lo que hace falta es restituirle su imagen. Eso es un tema que tiene que contribuir el Partido Popular para restituirle su imagen pública de una persona que ha sido asediada injustamente y tal y cual. Pero eso no tiene que ver nada con que él quiera ser candidato o no a la presidencia de la Comunidad Valenciana. Ese es otro tema, que él es libre, y si el Partido Democrático permite que se presente cualquiera, pues él tiene también legitimidad a presentarse. Lo que sí parece que el Partido Popular ha visto que segundas partes no son buenas y que tampoco su mandato lo tienen valorado, pero que no tiene que ver una cosa con otra. Una cosa es que le restituyan la imagen y si quieren que le den un homenaje, que haga una campaña de publicidad donde aparezca que ha sido absuelto en todas las instituciones, que es una persona honorable, que ha hecho un trabajo para Valencia y tal, pero no tiene que ver nada con que por eso él tenga ahora derecho a ser el líder regional de Valencia, porque tiene que consensuar muchas voluntades. No, el tema no da derecho a nada, pero este es un hombre joven, es un hombre que pues tiene ambición política y que quiere competir para ver si llega a ser otra vez el candidato de los populares en Valencia. Eso es legítimo y no estoy pensando solo en el caso Camps. En general, en la política, cuando cae uno, todos miran para otro lado y cuando si ha caído injustamente, nadie tiene el menor propósito de enmienda. Pero Javier, eso tiene que para un programa. La partitocracia de hoy, los candidatos se designan de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Y él ha empezado una campaña que quiere ser candidato de abajo arriba. Y eso está reñido con la partitocracia que hoy tenemos instalada en el país, porque los candidatos lo deciden de arriba a abajo. Pero Manolo, no nos engañemos, él no quiere presentarse, entre comillas, a unas primarias. Él lo que quiere es que el Partido Popular le designe. Que lo coja de candidato. Claro. Y él se quiere presentar a presidente del PP de la Comunidad Valenciana en un congreso regional que se convoque o que tengan que convocarse. Eso parece que es las pretensiones de él. Lleva ya tiempo con esta música, ¿no? Él, desde que se lo había suelto, dice que está a disposición, primero dijo que quería ser alcalde de Valencia, ha dicho muchas cosas de querer participar en política, porque le gusta la política. No sería bueno ni para el Partido Popular, ni me temo que para los valencianos. Ahora, que tiene que restituirle la imagen, yo creo que el partido suyo tiene que ayudarle a restituir su imagen y ponerlo como el ejemplo de lo que no debe pasar. Bueno, es que los partidos políticos tampoco andan sobrados de líderes, y si hay uno que le quitan el lodo por sentencia judicial y lo exoneran de responsabilidades, yo sinceramente creo que es una obligación moral del partido entender que esa persona es válida y que puede ser, no digo que tenga que ser presidente de la Generalitat otra vez, pero senador, por ejemplo. Claro, yo eso me refiero, claro. Reponerle en algo. Eso lo tenía que resolver el partido. Sí, y yo creo que la acabará resolviendo. Pero, no por este camino. No, por este camino no. Es una constante que los partidos, cuando alguien tropieza, miran para otro lado. Y ya está. Y para siempre. Sí, bueno, sí. ¿No? Aunque te asuelvan ya, te tiran a los leones, a los leones inmediatamente. Y además ya con las condenas mediáticas que llevas a tus espaldas, porque él ha ganado todo lo que son los procesos, digamos, legales, pero las condenas mediáticas de los titulares de telediarios que ha abierto con los trajes de Camps, pues eso se queda con ellos para todo el que lo vea, que le pone la cara de los trajes y de amiguito del alma, que le decía a estos chicos que estaban allí instalados del Gürtel, ¿no? Sí, señor. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Eso sí, con mi agradecimiento a estos dos caballeros por su presencia en el programa y sobre todo por sus opiniones, y a ustedes por su interés desde sus hogares. Ahora, para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El Día en 30 minutos. El Día en 30 minutos. Euforia, balón de oxígeno, esto ha sido
una victoria desaforada. De ese tenor son los argumentos de los ministros socialistas del Gobierno después de lo de ayer, de las explicaciones que no fueron tales de Pedro Sánchez en el Congreso. La trupe de ministros socialistas ha salido como un solo hombre, a defender que Sánchez ha salido reforzado y que ha conseguido una gran victoria política. Incluso buena parte de ellos habla de que se trató de una cuestión de confianza encubierta. Y eso ya sí que no, eso es pasarse, porque el debate no tuvo nada que ver con una cuestión de confianza que, como saben, termina con una votación. Y esto no fue así, probablemente porque en Moncloa sabían perfectamente que los números ya no les dan y que no podían someter eso a votación. Además, la cuestión es que Sánchez tiene el depósito con muy poca gasolina, como ya le empiezan a recordar los independentistas de Waterloo. Así es, balón de oxígeno de los socios sí, pero no carta blanca. Hoy todos los aliados de Sánchez repiten las críticas de ayer e hipotecan su futuro a lo que avance en las investigaciones judiciales. Algunos son más concretos. En el caso del PNV dicen que ese plan anticorrupción no es suficiente y Junts hipoteca la legislatura a que se cumplan los acuerdos de Bruselas. Hay algunos que van todavía un paso más allá. Es el caso de Podemos. Hoy vuelven a ser los más duros. Dicen que lo de ayer no fue una cuestión de confianza encubierta porque en el caso de haberse presentado, Pedro Sánchez la habría perdido. Planteó ese pleno que fue una suerte de trampantojo, que es a lo que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista, a política de titulares y a política de focos de artificio. Si el PSOE y si Pedro Sánchez creen que de verdad tienen los apoyos suficientes para sacar adelante una moción de confianza, yo creo que el Partido Socialista la hubiese planteado, pero sinceramente creo que a día de hoy el PSOE no tiene los apoyos necesarios. Y seguimos con la resaca de la sesión en el Congreso de ayer. Se mantiene la polémica en torno al reproche que Feijóo dedicó a Sánchez, calificándolo de beneficiario a título lucrativo de negocios de sexo de su suegro. Que los ministros digan ahora que el líder del PP se saltó las líneas rojas, se extralimitó, que estaba desaforado, entra dentro de un formato lógico dentro de lo que es la política, pero que también se lo digan, por ejemplo, los del PNV, por ahí no, señor Feijóo, es bastante más heavy. Esther Muñoz, la nueva portavoz del Partido Popular, afirma que son datos contrastados porque el suegro pagó el domicilio de Begoña y de Pedro en Pozuelo de Alarcón. Con esta acusación, Alberto Núñez Feijóo abrió una nueva etapa en su oposición. ¿Pero con quién está viviendo usted? ¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted? Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Pese a las dudas sobre si el líder de los populares acertó o se equivocó al sacar en el Congreso los negocios del suegro de Pedro Sánchez, en el PP lo tienen claro. Las palabras de Feijóo son la verdad. No creo que él haya pasado o traspasado ninguna línea roja. Lo que pasa es que las cuestiones familiares de Pedro Sánchez se han convertido públicas desde el punto de vista en el que su mujer está imputada por 4 delitos por beneficiarse de estar en la Moncloa y ser la mujer de Pedro Sánchez. El presidente Feijóo lo que dijo fue la verdad. Yo entiendo que la verdad a veces es dura, pero lo que dijo fue la verdad. Los populares critican el plan estatal de lucha contra la corrupción propuesto por Sánchez y hablan de cinismo. Nos parece un cinismo absoluto, sobre todo además también cuando la familia de la mujer de Pedro Sánchez tenía negocios de saunas prostíbulos de los cuales el señor Sánchez se ha beneficiado, porque los pisos donde ha vivido y que ahora tiene alquilado y por el que reciben una remuneración han sido pagados con los rendimientos de esas empresas. Desde el Gobierno no opinan lo mismo, aseguran que sí se cruzaron líneas rojas. La actuación del señor Feijóo insultando a la familia del presidente del Gobierno, creo que es innecesario. Hay unos límites que no debemos pasar. El discurso de la oposición fue el más duro, nada que ver con el de los socios de Gobierno. Nadie pidió la dimisión o elecciones. A los de Sumar ya se les pasó el tremendo enfado. De hecho, consideran que han avanzado. Lo que veníamos reclamando, y que ayer en ese sentido creo que dimos un paso adelante, es que la lucha contra la corrupción de una vez por todas se institucionalizara con medidas concretas. Por su parte, Junts descarta una moción de censura contra Sánchez y recuerda que su apoyo depende del cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno. En función de cómo evolucione el acuerdo de Bruselas, deberemos hacer una reflexión profunda. Nosotros no entraremos en la lógica de quién es mejor que gobierne en España. Nuestro objetivo es la independencia de Cataluña.
Bueno, y los ministros más cercanos a Pedro Sánchez celebran la supuesta victoria del día de ayer y auguran que habrá presidente para rato. Hoy Óscar Puente, el ministro de Transportes, desautoriza las encuestas, cree que PP y Vox jamás tendrían mayoría para gobernar, por lo menos ahora, y que aunque intenten que Pedro Sánchez tire la toalla, él tiene otros planes. Lo tienen complicado porque no hay proyecto, porque más allá del quítate tú para ponerme yo, más allá del derogar el sanchismo, no hay proyecto. Entonces yo creo que ellos están poniendo todos los huevos en la cesta de a ver si se cansa y tira la toalla. Y yo tengo la sensación de que no tiene ganas de tirar la toalla, tiene ganas de resistir. Así que mi nariz me dice que las elecciones serán en el 27. Y el Partido Popular asegura que el Gobierno atraviesa por una situación terminal a pesar del respaldo que tuvo ayer de los socios tradicionales de investidura. A juicio del secretario general del PP, el nuevo secretario general, Miguel Tellado, los socios le están dando respiración asistida. Y en su opinión, Sánchez se está debatiendo entre la UCI y la UCO con unos gobiernos acabados y una legislatura que ya no puede seguirse prolongando. Pedro Sánchez, como le recordaba ayer la portavoz del PNV, está entre la UCI y la UCO, pendiente de los siguientes informes, de las siguientes declaraciones en sede judicial. El presidente Feijóo ha tratado de dibujar un escenario, el que acorrala al Gobierno de España, y ha querido retratar a los partidos que sostienen a este Gobierno en estos momentos. Ya no es que sean socios, es que pueden ser cómplices de casos de corrupción que son tremendamente graves. Y las cuentas de José Luis Ábalos no cuadran. El Supremo ha pedido al PSOE y al Congreso las donaciones y las retribuciones de los últimos 10 años por la falta de sintonía entre ellas. En el caso de los ingresos de José Luis Ábalos del Congreso, el desfase es de 670.000 euros. Y en el caso de las donaciones, habría unos 36.000 euros que no cuadran entre las cuentas del ministro y aquello que consta en las cuentas del partido. El Supremo pide también las donaciones de Anchón Alonso y la vida laboral de Santos Cerdán. El Tribunal Supremo pide al PSOE y al Congreso de los Diputados que informe de los pagos y donaciones del exministro de Transportes José Luis Ábalos, de un periodo en concreto, entre 2014 y 2024, según el auto, para esclarecer las aparentes faltas de sintonía en la información disponible acerca de la verdadera situación económica del investigado. A petición de la UCO, el juez solicita esta información para determinar la cantidad abonada a Ábalos por el Congreso de los Diputados, así como para conocer el importe real de las donaciones realizadas por el diputado al Partido Socialista. Es decir, a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no le cuadran las cifras consultadas a Hacienda con las reflejadas en la cuenta bancaria de Ábalos. Por eso el juez pretende aclarar los datos reales preguntando al Congreso y al Partido Socialista. La agencia tributaria ha facilitado dos cifras a la UCO de ese periodo: que Ábalos recibió más de 750.000 euros del Congreso y donó casi 45.000 a su partido, pero esos datos no cuadran con los que remite la entidad bancaria del exministro, en los que solo consta que cobró casi 80.000 euros del Congreso y pagó 8.000 euros al partido, por lo que desde luego las cifras no cuadran. Y el juez ha dictado un segundo auto en el que solicita a la agencia tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social información sobre compañías y empresarios imputados en la causa. Entre ellos piden la vida laboral de Santos Cerdán y las donaciones y operaciones con terceras personas de Anchón Alonso, el empresario que cedió el 45% de su constructora Cerdán a cambio de 6.000 euros. La banda de palmeros del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha salido en tromba con argumentarios triunfalistas. Sánchez sale reforzado, Sánchez ha ganado tiempo, en fin, eso la verdad es poco discutible, es cierto, aunque lo que sí es discutible es que digan que lo que pasó ayer es equivalente a una cuestión de confianza encubierta. Eso no es para nada cierto y no deben comprarlo, es mercancía averiada, la verdad. ¿Y por qué no es lo mismo? Pues, hombre, porque falta algo esencial, y es que las mociones de confianza, cuando se presenta, el candidato expone lo que quiere refrendar y luego le votan, y se gana o no se gana en función de los apoyos contabilizados en la Cámara.
Y ahí sobresale lo evidente, Sánchez no tiene ya mayoría aritmética como para sacar adelante una moción de confianza. No tiene el poder que tenía hace 2 años. ¿Por qué? Pues porque le falta Podemos. Con sus 4 votos sí, pero clave, 4 votos clave. Si no nos engañan los podemitas, ellos no hubieran votado a favor de una moción de confianza de Pedro Sánchez. Su portavoz es muy explícito cuando dice que Sánchez no la presentó porque no le daban los números. Muchos coinciden con él y eso explica el proceder de Sánchez desde la Moncloa. Si la UCO recaba ahora pruebas de financiación ilegal del PSOE y parece que están acercándose a algunos pagos sospechosos de Ábalos a las finanzas del PSOE, la verdad es que eso acabará por destruir esa tesis que han montado de las 3 manzanas podridas. Por cierto que Sánchez ya vieron que no se comprometió en momento alguno a dar garantías a sus socios de que en el PSOE no hubo financiación a base de los pellizcos y las mordidas a las constructoras o a las mascarillas. Esa es o será una cuestión definitiva si acaba consolidándose. Hay más, y es que los catalanes de Waterloo ya le están poniendo otra vez, le están alzando el precio político y recordándole que está pendiente la independencia. Y hoy hemos conocido novedades sobre el registro a Isabel Pardo de Vera en su domicilio en Santiago de Compostela. Según ha sabido El Confidencial, los agentes incautaron una libreta de color marrón en la que aparecía de forma manuscrita información sobre algunos de los contratos bajo sospecha. Recordarán que también en ese mismo registro se encontraron referencias a uno de los contratos más polémicos, el que inició la trama, el de mascarillas que se adjudicó a Soluciones de Gestión. Los dos contratos están ahora mismo siendo analizados. Una libreta marrón de tapa blanda hallada en el domicilio de Pardo de Vera podría convertirse en una pieza clave del caso Koldo. La Guardia Civil registró hace unos días el domicilio familiar de la que fuera presidenta de Adif en Santiago de Compostela y, entre otros documentos, encontró esa libreta que llamó la atención de los agentes. Y es que a primera vista sospecharon que su contenido podría estar directamente relacionado con las irregularidades investigadas. Los apuntes manuscritos que los agentes encontraron en la libreta marrón hacen referencia a una adjudicación urgente de un contrato de material sanitario con la empresa Soluciones de Gestión, la empresa de la trama Koldo vinculada a Víctor de Aldama. Además de la libreta marrón, los agentes se llevaron varios pendrives, otras libretas y copiaron la cuenta de correo electrónico y la nube de almacenamiento de Pardo de Vera. La UCO estaría en estos momentos ultimando un informe sobre el contenido incautado. Pardo de Vera está ahora mismo imputada por supuestos delitos de malversación, tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación y cohecho. Según los investigadores, la que fuera presidenta de Adif intervino a favor de la trama Koldo para forzar la concesión de 2 contratos millonarios. Uno de 71,5 millones de euros a la empresa Acciona y otro por más de 590.000 euros a Levantina, ambos adjudicados presuntamente de forma irregular durante el mandato de Pardo de Vera al frente de Adif. Una operación que habría contado también con la colaboración del exdirector de carreteras, Javier Herrero. Los agentes también llevaron a cabo registros en sus propiedades en las que encontraron 4.750 euros en efectivo y material informático que ya está siendo analizado. Su papel habría sido el mismo: facilitar contratos públicos a dedo usando su posición en el Ministerio de Transportes. Francisco Camps abre un nuevo pulso político en la Comunidad Valenciana, esta vez contra los intereses de Carlos Mazón, el actual presidente. Ha oficializado de alguna manera su interés por liderar el PP valenciano. El expresidente Camps ha puesto de manifiesto que quiere volver a la primera fila política ahora que está ya libre de todos los procedimientos que le abrieron en la justicia y de los cuales ha salido inocente. Por su parte, Carlos Mazón dice que no se quiere pronunciar sobre las intenciones de Camps, aunque le reitera su máximo respeto antes y ahora. Y Miguel Tellado, el nuevo y flamante secretario general del PP, asegura que el PP respalda la continuidad de Mazón y considera que no es el momento de abrir procesos orgánicos en la Comunidad Valenciana. Así contaba Camps cuál es su propósito en política. Recojo el testigo, recojo el reto,
quiero volver a ser el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Y en la página internacional, balón de oxígeno para Ursula von der Leyen, que ha superado holgadamente la moción de censura que presentó un eurodiputado del grupo de Giorgia Meloni. La iniciativa ha contado con el respaldo de solo 175 diputados frente al rechazo de 360 y 18 abstenciones. A cambio de su apoyo, la presidenta de la Comisión se habría comprometido con socialdemócratas y liberales a mantener un fondo social en el próximo presupuesto. La moción, que ha evidenciado las tensiones en el seno del Ejecutivo comunitario, fue presentada para denunciar el secretismo con el que la presidenta comunitaria negoció la compra de vacunas durante la pandemia. Y hoy, mientras que Zelensky estaba en Roma pidiendo dinero a sus aliados internacionales para comprar más drones y hacer frente a Rusia, y a la vez pidiendo que en el futuro se ponga en marcha una especie de plan Marshall para el remonte en todos los términos de un país destruido como es Ucrania, pues como digo, al mismo tiempo ha habido un ataque masivo de drones rusos sobre la capital de Ucrania, Kiev, que ha dejado una decena de heridos y 2 personas fallecidas, lo que podríamos llamar un ataque a gran escala contra los intereses ucranianos. Y aquí en España la brutalidad del narcotráfico en el Estrecho se recrudece cada día. Así como van a ver, se encontraron los agentes a un joven secuestrado por un clan de la droga en Ayamonte. Lo apalearon y lo metieron en un maletero como parte de un castigo cada vez más recurrente por parte de estas bandas. No es un hecho aislado. En febrero los narcos descargaron un alijo de hachís a plena luz del día, protegidos por hombres con Kalashnikovs. Policía y Guardia Civil llevan años denunciando su desprotección frente a delincuentes cada día más violentos. De las 17.000 agresiones a agentes el año pasado, Campo de Gibraltar registró 500. Es la 5ª localidad con más agresiones de este tipo pese a su escasa población. Los profesionales piden la declaración de la zona de especial singularidad y que estos ataques sean considerados como eurodelitos. Atención los viajeros, porque la compañía aérea Ryanair ampliará un 20% el tamaño del equipaje de mano gratuito para adaptarse a la nueva normativa europea que fija unas medidas comunes para todas las compañías en cuanto al equipaje gratuito en los vuelos que tengan entrada o salida en la Unión Económica Europea. La regulación aún debe ser aprobada por los Estados miembros, pero la norma fija dimensiones máximas para las bolsas personales de 40 por 30 y por 15 centímetros y para el equipaje de mano de un máximo de 1 metro y un peso de 7 kilos. Bueno, y atentos a una posible dana. Así es, una dana que llegará a lo largo del día de mañana y que podría afectar a una buena parte del norte peninsular. Estas imágenes que van a ver nos llegan desde Calamocha, en Teruel. Allí ya ha empezado a granizar con fuerza. Durante el día de hoy también en Aragón, en otras provincias, en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, la lluvia ha llegado y ha descargado con fuerza. Mañana se espera que el agua llegue al entorno de la cordillera cantábrica y el sistema ibérico, desplazándose posteriormente hacia el norte o el nordeste. Las zonas con mayor riesgo son el Cantábrico Oriental, Navarra, La Rioja y Aragón, aunque también podría llover en Castilla y León, Asturias y Pirineos. La buena noticia, y esto nos afecta a toda la península, es que las temperaturas van a bajar a lo largo del fin de semana. Bueno, y hasta aquí el día. En 30 minutos les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que continúen con la señal del Toro Televisión. Y les dejamos con Sandro Mico como cada día. Volvemos mañana con toda la información aquí a las 7:30. Que descansen.